Hola, un día más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias sobre temas de discipulado. No permitas que tu corazón se enfríe. Este es el título de la reflexión que quiero compartir hoy con ustedes. Hay una escalofriante advertencia de Jesús que retumba en los oídos de todos aquellos que la escuchan o que la leen. Sobre todo en este mundo, en este tipo de mundo que estamos viviendo hoy, de tanta violencia y tan alejado de Dios. Dice Jesús en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que todos nosotros tenemos la triste experiencia dentro del círculo de nuestras amistades, nuestros conocidos, vecinos, aún dentro de nuestras propias familias, de matrimonios que no han podido superar los problemas que se le fueron presentando durante el matrimonio. Problemas de convivencia, problemas económicos, problemas de crianza de chicos, problemas de trabajo, problemas de salud. Lentamente se fueron enfriando y terminaron separándose. Y lo mismo ocurre en el mundo espiritual. En medio de tantos problemas en los que estamos sumergidos a diario, aún puede, como dice el Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cristianos y cristianas que se enfriarán en su amor por el Señor porque no pueden entender ni pueden soportar las pruebas que vendrán. Sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de fin del siglo? Jesús les había dicho que vendrían tiempos de destrucción, pero ellos querían saber cuándo. Y creo que vos y yo somos conscientes que ya estamos en esos tiempos. Estamos viviendo en tiempos de violencia, en tiempos de frialdad, en tiempos donde vemos que no se cumple la palabra, en tiempos donde no se respetan las leyes morales. Jesús les contestó a las preguntas de sus discípulos de cuándo sucederían esas cosas, con una serie de profecías y parábolas, que a menudo se las conoce como la profecía del Monte de los Olivos, porque fueron dadas precisamente en ese lugar. El apóstol Juan escribió la profecía de los 4 jinetes del Apocalipsis, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 2-8, basado en las condiciones que Jesús predijo en este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y esto incluye engaño religioso, guerras, hambrunas y epidemias. ¿Te suenan familiares? Engaños religiosos, guerras, hambrunas y epidemias. Hace más de 9 meses que estamos conviviendo con una de ellas. Y tan horribles como estas cosas pueden ser, dice el Señor, que todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. El mundo va a sufrir dolores de parto terrible antes del nacimiento de un nuevo y pacífico mundo regido por Jesucristo. Dentro de este contexto, Jesús puso al descubierto las terribles pruebas y persecuciones que cristianos inocentes sufrirían por parte de falsos líderes religiosos y de manos de los traidores que habrá entre ellos mismos. ¿Por qué empeorará el mundo? ¿Por qué incluso habrá cristianos que enfriarán su corazón y traicionarán a sus hermanos? La Biblia enseña una relación de causa y efecto entre quienes quebrantan las leyes de Dios y reciben los resultados destructivos y dolorosos
por quebrantarlas. La rebeldía generalizada de los tiempos del fin tendrá una peligrosa influencia incluso entre los seguidores de Cristo. ¿Cómo podrá enfriar la rebeldía el amor del cristiano?, te preguntarás. Pues mirá, estar rodeado de maldad, de odio, de injusticia, puede llegar a ofender, desanimar y desilusionar a un cristiano. También puede empezar a distorsionar nuestra perspectiva de lo que es normal y lo que es anormal, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por otro lado, las tentaciones atractivas pueden cegarnos con respecto a las consecuencias del pecado. La rebeldía es motivada por el egoísmo, y sabemos que el egoísmo es la antítesis del amor. Por lo tanto, quebrantar las leyes de Dios causa dolor y destruye relaciones. El pecado es una trampa. Muy fácilmente se convierte en un hábito y nuestros sentimientos de culpa pueden crear brechas entre Dios y nosotros. En lugar de arrepentirnos, podemos ser tentados a sacar todo el dolor de nuestra culpa, aún entre los seres o contra los seres más queridos, más cercanos a nosotros. Estos y otros resultados negativos por ignorar las leyes de Dios pueden disipar el amor y el compromiso de un cristiano y pueden hacer que nuestro amor se enfríe. Por lo tanto, debemos evitar que nuestro amor por el Señor se enfríe. Esta profecía del Monte de los Olivos de Jesús da algo más que unas simples advertencias. El Señor enseña y exhorta a sus seguidores a que evitemos perder el amor fervoroso y el compromiso que deben caracterizar a un verdadero cristiano. Inmediatamente después de la advertencia sobre el enfriamiento que puede llegar a ocurrir, Jesús da dos antídotos. Anótalos. Primero de ellos, perseverar. Dice en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segundo antídoto, la misión de compartir sus buenas noticias. Continúa diciendo, y será predicado este evangelio, las buenas noticias, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hace muchos años quizás se preguntaban, ¿cómo será que se predique el evangelio a todo el mundo? Habrá que ir al mundo. Pero hoy a través de la internet se llega a todo el mundo. Y la palabra de Dios ya está llegando a todo el mundo. Así que estamos viviendo en estos tiempos finales. Por eso que viene muy a cuenta esta reflexión del día de hoy. El resto de Mateo capítulo 24 y capítulo 25 contiene otras claves para mantener el amor según Dios y el entusiasmo en estos tiempos de oscuridad espiritual, justo antes del maravilloso tiempo en que el reino de Dios se establecerá directamente en la tierra. Y a través de la profecía Jesús dio señales proféticas para que evitáramos el engaño religioso que destruye el fervor y el amor. Él nos asegura que al final regresará. Sus promesas son seguras, pero no podemos saber el día y la hora para marcarlo en nuestro calendario. En lugar de esto debemos permanecer alertas y preparados, sin ceder ante la tentación, diciendo, ¿cuánto se retrasa el Señor en volver? Jesús nos exhorta para que seamos siervos fieles y prudentes. Y nos dice allí en el versículo 46 de Mateo 24, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Por lo tanto, ser sabios y fieles y estar motivados por las necesidades de los demás son algo clave para evitar que nuestros corazones se enfríen. Y Jesús profundizó en estos aspectos en el capítulo siguiente, en el capítulo 25.
Tiene 3 parábolas este capítulo 25 que establecen un contraste entre la manera correcta e incorrecta de mantener vivo el amor por Cristo. La primera de ellas es la parábola de las 10 vírgenes, donde encontramos a 5 vírgenes sabias que no solo tenían aceite en sus lámparas, sino que también llevaban consigo una porción extra. Y el aceite se utiliza con frecuencia para representar al Espíritu Santo de Dios, el cual es dado por el Señor a todos aquellos que se arrepienten y se bautizan. Entonces podemos utilizar esta parábola como ejemplo para no apagar ni descuidar el Espíritu y permanecer en comunicación con Dios por medio de la oración, el estudio de la palabra, la meditación y el ayuno ocasional. La otra parábola que nos presenta este capítulo 25 de Mateo es la parábola de los talentos, donde se nos muestra la importancia de ser diligentes y fieles. Los criados que utilizaron lo que les fue dado para aumentar y ganar fueron felicitados, pero el perezoso que fue y enterró temeroso lo que se le había dado, fue castigado. Dios quiere que aprendamos a ser fieles en lo poco que se nos ha dado, para que Él pueda saber que seremos fieles en los muchos que nos quiere dar. Y por último, la parábola de las ovejas y de los cabritos. Allí se enfoca en la motivación interna que nos puede ayudar a demostrar el amor de Dios siempre. Veamos el reconocimiento que Jesús hace para las ovejas en los versículos 34 a 36 de este capítulo 25 de Mateo, donde dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. La respuesta de las ovejas justas confirma que todo lo que hicieron fue sin la intención de buscar un reconocimiento, ni ser visto por los demás. Allí en el versículo 37 le dicen: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Y Jesús le responde en el versículo 40: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por eso es que debemos ver más allá de las acciones y de las actitudes de las personas en este mundo malvado, incluso personas que son consideradas como menos por los demás, incluso personas que nos maltratan. Ellos para Dios tienen un potencial increíble. Por eso es que Jesús nos dijo en Mateo 5, 44, 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Allí en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, aún los malos. Y Él quiere que nosotros veamos ese potencial y quiere que aprendamos a amar a los demás como Él los ama. Él no ama al pecado, pero ama al pecador. Y tenemos ejemplos en nuestra vida real. En un lado vemos a una María, Juan 12, 3, que tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Jesús entendió que este maravilloso regalo y ferviente compromiso era una señal de su amor y aprecio en cercanías de su sacrificio en la cruz. María no permitió que su tristeza enfriara su amor por el Maestro. Y por otro lado tenemos la antítesis en Judas. Al principio seguramente Judas amaba y creía en Jesús, pero cuando fue pasando el tiempo las cosas no salieron como Judas y otros esperaban. Y de pronto después Judas comenzó a sacar dinero poco a poco y permitió que su amor se enfriara
hasta que entregó a su Maestro. Por eso debemos tomar conciencia de esta advertencia que Jesús nos hace para no permitir que nuestro amor se enfríe por el Maestro. Yo espero que tomes en cuenta esta advertencia y te mantengas caliente y tu lámpara encendida para que tu amor no se enfríe, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Dios te bendice y nos veremos en próximas ediciones.